Bueno, sabemos que Dios nos ordena ajustar en la iglesia y que es una doctrina correcta y existen pues infinidad de versículos, ¿no?, que soportan esa doctrina. Pero ¿en qué sentido está hablando Santiago? Porque hay algunos otros versículos que se explican por sí mismos, como en la parte de Mateo, Lucas, pero en no encontré cómo poder pues explicar o debatir con alguien que dijera, mira, aquí también dice que quién eres para juzgar a otro, ¿no? Ok. Bueno, vamos a contestarlo así, en esos términos como dijiste, como si estuviéramos en un debate, o para aprender a debatirlo, ¿no? Y para ello me es necesario decirles, recordarles, que si vamos a tratar de redarguir, como nos dice el apóstol Pablo, ¿sí?, redarguir, y derribar argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios. Fíjense que esa frase de Pablo nos dice con qué fuerza y contundencia hay que hacerlo. Vamos a derribar argumentos y la altivez de los altivos que se levantan contra lo que dice la Biblia. Entonces tiene que ser con potencia, ¿no? De tal manera que para el entendido, ahorita explicaríamos a qué se refiere Santiago 4, 11 y 12, ustedes los entendidos y lo van a entender. Pero si el asunto es para como dices, decirle a alguien con el que debate y que contiende, no es así como les explicaría a ustedes, sino que sería, a ver, ¿por qué te pones a contender? Mira, estás haciendo lo que dice el verso 11. ¿Por qué te pones a contender contra la palabra de Dios? Si te acabo de citar 38, no sé cuántos versículos que dicen clarito, Dios te dice clarito que debes de juzgar el pecado en la iglesia. Y te dice, cuando no lo haces, pues ¿qué, no eres sabio? ¿Que estás tonto? Todavía te quedas callado y muy envanecido. ¿Qué les digo? ¿Los alabo? No los alabo sobre esto. No hay ni siquiera un sabio que pueda juzgar el pecado entre vosotros, dice ahí en Corintios. Y muchos otros versos que dicen que se juzga, y literal se juzga. Ni siquiera están confusos como Santiago 4, 11 y 12, que habla de uno solo es hacedor, el que juzga y murmura, la ley, ya no sabe si habla de la ley de Moisés o cuál ley. Entonces está medio confuso. Pero los que yo te cité, amigo contencioso, ¿no?, así le diríamos, te dicen clarito, y son 40, mira, 40. Y te dicen el paso que sigue, y después vas con testigos, y después toda la iglesia, y después lo tienes por gentil y publicano, y Jesús te dijo, ¿por qué no juzgas tú mismo lo que es justo?, etc. ¿Por qué tienes 40 así? Y te pones a contender con un versículo que no estás entendiendo muy bien para decirme que no, ya viste, no se juzga. Yo le diría al tal, te lo puedo explicar, pero no lo vas a entender porque no quieres entenderlo, tu corazón es duro. Si nos vamos nada más a pelear por ser necios, yo te diría, yo tengo 40, tú tienes un versículo, ya te gané, punto, se acabó, haz lo que quieras. En aquel día del juicio, el Señor te va a juzgar nada más por esto que te dije, que te leí 40 versículos y tú leíste 1 o 2, vale, que no entendiste bien, eso es bronca tuya. Pero que quisiste olvidar como si no existieran 40 versículos que te dicen, tienes que juzgar el pecado en la iglesia. Y bajo estas normas así, paso 1, paso 2, paso 3, y muchas veces te lo dice. En el día del juicio Dios te va a decir, por tu boca te juzgo, porque dijiste, si yo tengo 2 versículos, no es 1. Hasta interrumpiste a mi siervo para decirle, no te estoy citando 1, estoy citando 2. Entonces tu cuestión son matemáticas. Mi siervo te habló de 40 versículos, por tu boca te condeno. Omitiste, declaraste nula mi palabra en 40 versículos, la tiraste a la basura y la desechaste. Por desechar mi palabra te condeno. Porque no es sabio, es de necios que tengas 40 versos y le hagas caso a uno que no entiendes bien. Y los otros que dicen claramente lo que es, los deseches. Eso yo le diría, porque no me va a entender de razones espirituales. Ahora, ya para ustedes, vamos a analizar, ¿vale? Digo para ustedes, porque si esto se lo explican a ese tal, vean, la boca del necio manifestará necedad, dice la Escritura. ¿De qué le sirve el proverbio al necio en la boca del necio? Pues para adquirir sabiduría, no habiendo ciencia en él. Bueno, dice... De entrada, hermanitos, noten que aquí no solamente dice que no juzguen o algo así. Lo que empieza diciendo es, no murmuren. Porque es algo muy diferente el juzgar algo a la manera bíblica
¿Quién de ustedes puede decirme que la manera bíblica de juzgar el pecado en la iglesia es así? Si supieras, no, te digo, yo lo vi. ¿A poco así es? Murmurando. No es así. Entonces, desde que empieza diciendo, hermanos, no murmuren y juzguen a los demás. O sea, en realidad la frase es, no anden juzgando con sus murmuraciones a la manera en que yo no lo ordené. Porque en lo que están murmurando de sus hermanos, juzgando, otra manera de decirlo sería juzgando con malas intenciones, esa es la frase. Acuérdense que también Jesús dijo, hipócrita, ¿juzgas a otros y no te juzgas a ti? ¿Ves la paja y no ves tu bigota? Entonces aquí sería igual. Tú estás murmurando y juzgando al hermano con tus murmuraciones. No estás diciendo, ven hermano, quiero exhortarte sobre este asunto para tu salvación. Estás haciendo esto mal y te lo digo con amor y respeto. Todo eso está dicho por la palabra, así se hace. No es ninguna violación a la ley, es cumplimiento de la ley de Dios. El que lo hace con murmuraciones y por detrás y en maneras malas, con malas intenciones, viola la ley de Moisés. Perdón, viola la ley. Eso es algo importante que íbamos a hablar. No está hablando de la ley de Moisés. Muchas veces el apóstol Pablo, el apóstol Santiago, etcétera, hablan de la ley, hablando de la nueva ley de Cristo. Y Pablo lo especifica clarito. Ahora es bajo la ley de Cristo. Entonces, el que da la ley, el que da los mandamientos, es Dios, uno solo. Y dice, se hace así y se hace así. El que quiere edificar a su hermano tiene que ir y decirle. Pero si murmura, en lo que murmura, está juzgando con malas intenciones y está violando la misma ley. Está murmurando acerca de la misma ley porque lo que está en la ley lo está violando. Está diciendo que está mal aquello que él mismo está haciendo, violando la ley. Como diría Pablo también, tú que tienes la ley con infracción de la ley, ofendes a Dios. Por lo tanto, no hagamos solamente caso de que dice juzgar, sino que dice no murmuren. El que murmura y juzga a la ley de Dios, a los mandamientos de Dios. Y si eres un juzgador de los mandamientos de Dios, vamos a quitar la frase la ley. Si eres un juzgador de los mandamientos de Dios, no eres hacedor de los mandamientos, te sientes juez. Y resulta que solo hay un juez. Un solo es el dador de la ley que puede salvar y perder. Ahora fíjense, hay otro contexto aquí que hay que analizar. Cuando el apóstol Santiago dice, te sientes juez. Cuando dice sino juez, está diciendo, pues tú te sientes juez, ¿no? Y resulta que solo hay un juez. Fíjense que ahí está dando un contexto Santiago. Está diciendo esto. Entendamos nosotros que en la iglesia hay juicio. Sí entendemos que es juzgar, ¿verdad? Es discernir un asunto y ponerlo en sus dimensiones adecuadas para ver lo recto y es discernir lo que es lo recto y lo malo. Bueno, estás juzgando un asunto. Cuando lo haces con una persona, estás juzgando el asunto de esa persona o juzgando a esa persona. Y está bien, la Biblia lo manda a hacer bajo sus parámetros de Dios. Pero es muy diferente juzgar un asunto como una persona que discierne lo que es bueno y malo para que se haga lo bueno. Y otra cosa es juzgar para condenar. En un juzgado legal de leyes del mundo, el juicio es para condenar o para salvar. ¿Estamos de acuerdo? No es nada más para obtener una experiencia y una frase moral. Ah, sí vimos que el Señor robó. Presente sus pruebas. Sí, robó. Conclusión, es malo. No se junten con él. Él no tiene calidad moral en la sociedad. No era esa la intención en un juicio. Es condenarle o salvarle de la pena. En ese sentido está hablando ahí Santiago. Murmuras y lo condenas, estás decretando tú ya por tu mera autoridad, porque te sientes juez, que él está mal y que está en condenación. Ni siquiera le das oportunidad de que se defienda porque lo haces por detrás, estás murmurando, violando la ley de Dios. Y resulta que el contexto del que está hablando Santiago es que ese murmurador lo que está juzgando lo está condenando. Está diciendo, está mal, es un pecador. Como quien lo condena ya al infierno. Es más, ese ni se va a salvar. Está mal, es un pecador. Sin haberle dado la oportunidad de defenderse como Dios lo ordena en los juicios. Y lo está condenando. Por eso es que termina diciendo,
Tú mismo estás violando la ley, haciendo los asuntos por detrás, juzgando y murmurando a tu hermano, y entonces ya no eres un hacedor de la ley, sino un juez. Y resulta que solo hay un dador de las leyes de Dios. Y ese dador de la ley es el único que puede salvar o puede condenar. ¿Y tú quién eres para que condenes a otro? Fíjense que ahí dice para que juzgues. Pero ¿por qué dice salvar y perder? Recuerden que cuando nosotros juzgamos el pecado en la iglesia no es con el fin de salvarlo o condenarlo. ¿Están de acuerdo? Ni aún que se le expulse de la iglesia es con el afán de condenarlo. Porque dice la Escritura, pero no te juntes ya ni con él, pero no lo tengáis por enemigo. Antes bien admonestadle como hermano. Vale. Y cuando se le entrega a Satanás es para destrucción de su carne con el fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Ni siquiera en esos casos es para condenación, y eso que es lo más duro que hay en el juicio, en la iglesia. Pero aquí en Santiago está diciendo, y tú murmuras y condenas. ¿Y quién te crees? Juez no eres, hay un solo juez que es el que dio las leyes y es el único que puede salvar y puede condenar. Así que, ¿tú quién eres para que condenes a tu hermano? Cámbienle ahí ese contexto de para que juzgues, porque está diciendo juzgar para condenación. Lo correcto es, para entenderlo, sería, ¿tú quién eres para que condenes a un hermano? Decretando que está mal y ya se va a ir al infierno. ¿Quién eres? No eres el dador de la ley, no eres Dios. Y aparte murmurando. Y ya, ahí cabrían las palabras de Jesús, hipócrita. No puedes ver tu viga, estás violando la ley de Dios y quieres juzgar a otro. Y ya, a grandes rasgos. No sé si me di a entender, hermanito. Sí, muy bien. Gracias. Bueno, sale pues.